el versículo 6:1 dice: así pues, nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en mano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Podemos buscar el himno 163. El amor de Dios es grande. No podrá jamás cesar, más aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador, y el vigor de nuestra vida nos es dado en ese amor. Cantamos también el 163 y también por favor.
pega el sol, ahí nos venimos a pasar una tarde. Vamos a tratar de tener cosas frescas para ustedes, así que están invitados todos los jóvenes a venir. Han preparado cosas lindas para que puedan disfrutar, así que vengan para que podamos disfrutar todos en comunión. Y nuevamente aquí a la noche, 8:30, nos encontramos con predicación del Evangelio. Cantamos un coro más, nada más. El coro número 26, que está al último de los seminarios. He aquí Jesús, a tu potestad, la puerta de tu corazón, no le dejes ir sin tu puerta abrir, si deseas la salvación. Lo cantamos 2 veces, ¿sí? El coro número 26, y luego vamos a darle lugar a David Cabello, que puede estar orando, y luego sí puede estar pasando por el grito. Bueno. Dios y Padre nuestro, estás en los cielos, también aquí en medio nuestro, a través del Espíritu Santo, y estamos congregados aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque un día hemos reconocido que estábamos lejos de ti, en nuestro pensamiento, en nuestro deseo, en nuestra voluntad, en nuestro pecado, y por lo cual, muertos, separados de ti espiritualmente, yendo hacia una condenación a causa de nuestro pecado. Pero Cristo estuvo dispuesto a que ese castigo, esa deuda, fuera saldada así en la cruz, ese castigo que tú demandabas en tu justicia, fue recibida por Él aquí en la cruz del Calvario, dando su vida, derramando su sangre, por la cual podemos ser limpios y perdonados de nuestros pecados, y podemos estar delante de ti, porque Cristo abrió la entrada hacia ti. Gracias porque una vez más pueden ser abiertas las puertas de este lugar, tu palabra puede ser abierta y expuesta, y donde podemos aprender de eso. Primeramente que estamos por nuestros pecados separados, pero Cristo está esperando a que cada uno pueda llegar hasta Él, y Él está allí esperando a que podamos abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida y recibirle para que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, y todo dependa de Él y se haga su voluntad en nosotros, para que de esta manera tú te puedas agradar
alma que estaba perdida, ahora puede estar con una vida eterna y una seguridad futura también en el mismo cielo. Oramos por tu palabra en esta noche, por tu mensaje. Queremos salir de este lugar edificados y bendecidos por tu palabra. Las gracias te damos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Hola, a todos. No, la verdad es que es un privilegio estar en este momento, en este lugar, por el que Dios me dio unos más grandes regalos que me podía dar, que es servirle en esta noche a Él. Y bueno, darle una bienvenida a todos ustedes. Estamos en una reunión de estudio de su palabra. Y a la prédica, bueno, como que yo le puse, a la prédica que yo le puse el título, la puse así: llamados a la comunión. Durante las últimas semanas en el colegio estuvimos viendo sobre el Renacimiento, en el cual había, como saben los compañeros, había un personaje principal que se llamaba el niño Cid. El niño Cid era catalogado como un héroe. Pero ahora, en las últimas semanas, estuvimos viendo lo que es la entrada al Renacimiento. Lo anterior era la Edad Media, creo que me equivoqué. Lo anterior era la Edad Media y ahora lo que vemos es el Renacimiento. Pero contrario al niño Cid, el cual era un héroe, ahora lo que estamos viendo es un antihéroe. La verdad que cuando me dijo antihéroe me dejó pensando esta palabra, me trae la idea de que era un villano, no sé, pingüino, y podemos seguir nombrando muchos villanos. Pero después mis compañeros me han dicho que un antihéroe no era eso, sino que era yo ignorante la palabra, ¿no? La verdad es que no la había escuchado, por eso me sorprendió. Era un tipo de héroe, pero no como un héroe que era honrado, que tenía valores, que hacía el bien conforme a las leyes. No, un antihéroe sí hacía el bien, toda cosa contraria a lo que yo pensaba, pero hacía el bien como a alguien le parecía, como no teniendo valores, no era honrado, hacía como a él bien le parecía, pero hacía bien. Y en ello me nombraban Deadpool, me nombraban Wolverine, y ahí recién me di la idea. Y ahora veremos al cristiano tal vez relacionado en estos dos conceptos. Hay cristianos que son salvos, hay cristianos que tienen una comunión verdadera, íntima y personal con Dios y siguen los mandatos de Dios como Él manda. Pero hay aquellos cristianos que son salvos, sí, son salvos, tal vez como el día anterior, hacen el bien, pero a diferencia de los otros creyentes, no tienen una comunión con Dios por distintos motivos. Puede ser falta de meditación, puede ser falta de oración, falta de amor y hasta distracciones y cosas que amamos más que a nuestro Señor. Y eso veremos esta noche. ¿Qué es la verdadera comunión con Dios? ¿Cómo la tenemos? ¿Y cuáles son aquellas cosas que nos alejan de la relación con Él? Y una en específica que abarca a todo el mundo global y a todos los creyentes, y lo tenemos tan solo a la palma de nuestra mano. Pero antes de seguir y antes de abrir su palabra y leer, vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por las personas que han venido, por tus hijos, por personas que todavía no son creyentes y no sabemos si lo van a hacer, pero te rogamos, Padre, por esas vidas, para que no sea nuestra voluntad, sino la tuya, mi Dios, que tú puedas tocar sus corazones, que puedas tocar los corazones de nosotros que ya somos creyentes, y si en algo fallamos,
Si estamos pecando, Padre, ayúdanos, exhórtanos, repréndenos en tu gran amor, mi Dios. Te rogamos esto, mi Dios, y te ruego por mí, Padre, que tengo el privilegio de predicar tu palabra. Dame temor, dame amor, Padre, para poder hacerlo, y dame humildad, no queriéndome hacer mejor que los demás. No, Padre, que yo soy el peor de todos, pero aún así tú nos amaste, Padre. Te rogamos, mi Dios, por esta reunión, que sea tú, que sea usted hablando a través de mí, Señor, que tu palabra se vea reflejada esta noche y que pueda tocar nuestros corazones, Señor. Abre nuestros oídos, Padre, para escuchar lo que tú tienes en esta noche. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Para aquellos que no tienen Biblia, acá al frente hay una pantalla con la cual va a pasar todos los versículos. Bueno, como muchos ya saben, el contexto de Corinto en ese tiempo, no voy a explicarlo, pero a grandes rasgos, pero sí voy a dar una idea. Marco también, ya lo había explicado el sábado pasado, que Corinto era una ciudad próspera en la antigua Grecia, uno de los mayores centros de cultura y comercio. También podemos agregarle a esto que era una ciudad pagana, una ciudad rendida a ídolos, dejada de llevar por los filósofos y pensadores de ese tiempo. Y en ese contexto estaba la iglesia en Corinto, una iglesia que unía tanto creyentes judíos y creyentes gentiles. Y así también podemos ver que había muchas tensiones internas en esa iglesia. Por ello también había inmoralidad sexual, abuso de los dones espirituales y cuestiones sobre la resurrección de los muertos, la cual había explicado Marco el sábado pasado. Por eso Pablo escribió esta carta para guiar a la iglesia, abordar estos problemas y llevarlo hacia la unidad y la pureza moral. Y ese es el contexto. Pero ahora nos enfocaremos en 1 Corintios 1, versículo 9, que dice así: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. ¿Por qué Dios es llamado fiel? Porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya había prometido un Salvador. Ya con los profetas, como podemos ver en Isaías, en Jeremías, hasta el mismo David, podemos ver que Él ya ha prometido a alguien que iba a rescatarnos de nuestra condición de muerte. Y lo cumplió. Mandó a su Hijo a salvarnos de la condenación al infierno que teníamos vos y yo, y que aún tiene todo el mundo. Aquel Hijo que nos salvó, que nos dio vida, nos dio salvación, nos dio un camino para llegar a Dios y poder tener esta comunión con Él. Fiel es Dios, Él cumple sus promesas y siempre las cumplirá. Y ahora este Dios fiel nos llama a tener comunión. Nos llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo. La palabra que vemos acá, comunión, del griego koinonia, significa participación o compartir. Tener una relación, también se lo puede traducir como relación, comunión, relación, compartir. Podemos ver esos conceptos para tener más en claro. Tener una relación con Jesucristo. Dios nos llama a tener una relación con Jesucristo. Sí, Él es nuestro Salvador. Él nos dio vida también. Él es Dios en forma de cielo que vino a este mundo, fue bebé y así fue creciendo como cada uno de nosotros en esta vida. Pero no solo quedó ahí Cristo, no solo queda ahí. La palabra
Verbo Cristo, sino, como Pablo menciona, dice que en ninguna otra introducción a su carta Pablo había mencionado una palabra tan constantemente, y era la palabra Señor. Pablo ha mencionado muchas veces estas palabras Señor antes de llegar a este versículo. Jesucristo fue quien dio su vida por nosotros, fue quien pagó nuestra deuda y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Como dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por eso nosotros le pertenecemos a Él. Cristo es dueño de todo nuestro ser y con quien deberíamos tener una comunión íntima y personal. Por eso Pablo recalca mucho esta palabra para dejar en claro de que Cristo es el Señor de la iglesia y Señor y amo de nuestras vidas. Ahí vemos la autoridad de Cristo. Y allí vamos a nuestro primer punto de esta noche. La comunión es una relación viva y personal, no solo religiosa. 1 Juan 1:3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, está bien, esta carta dice que está bien que tengamos comunión entre hermanos, comunión con la iglesia, juntos en armonía, alabando y adorando y predicando su palabra. Está bien y nos llama a congregarnos, pero dice que la verdadera comunión, o la comunión que Él quiere, esa comunión que a Él agrada, es la relación personal que cada uno de nosotros debemos tener con Él. Él no quiere que solo en la iglesia, solo los sábados o domingos vengamos a leer su palabra, a orar. Sí, está bien, es una comunión grupal, pero lo que Él quiere es que tengas una relación íntima con Él. En tu casa, en los secretos, en tu habitación, ¿tienes esa relación con Él? ¿Tengo esa relación con Él? No hagáis como los escribas, que dice en la parábola que Jesús había hablado, dice que el escriba dice que estaba orando de pie en la sinagoga, decía: doy gracias, Señor, porque doy diezmo, ayuno 2 veces a la semana, y aún así no soy como este publicano, pecador. No, ahí vemos un orgullo, ahí nos vemos aquello que Dios llama comunión, pero lo que Él quiere lo podemos ver en Mateo, capítulo 6, versículo 6, que dice así: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Esa es la verdadera relación en la parte de la oración que uno debe tener como creyente a solas con Dios. No seamos hipócritas, hermanos, porque muchas veces podemos caer en ello y caímos. Me imagino que muchos, porque dejamos esta comunión con Dios y solamente venimos a este lugar para calentar asiento con Dios. Y muchas veces me pasó de venir a este lugar sin saber por qué venir. Y es porque no tenía esa comunión con Dios, porque había dejado ese primer amor.
El segundo punto que vamos a pasar es la comunión en Jesucristo como mediador. Por medio del Señor Jesucristo tenemos muchas cosas, entre ellas la más importante, que es la salvación. También podemos nombrar otras como la reconciliación, la intercesión, paz en medio de las pruebas, fuerza y fortaleza en medio de los problemas y desafíos, herencia eterna y muchas herencia eterna y una morada en los cielos. Y así podemos seguir nombrando cosas que la Biblia nos dice que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Pero en este caso lo vamos a ver como mediador en la comunión. Hebreos, capítulo 7, versículo 25, dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Primera de Juan 2:1, lo voy a decir rápido porque el tiempo está pasando. Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces podemos ver cómo Jesucristo es esencialmente necesario en nuestra comunión con Dios. Él es el que intercede por nosotros cuando cometemos pecados, cuando hacemos algunas cosas malas. Él vive, como dice en Hebreos, perpetuamente para aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Vive siempre para reconciliarnos a vos y a mí. Él mismo también es autor de nuestra salvación, porque no podríamos tener esta comunión si no fuera por la salvación que nos es dada por medio de Cristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces podemos resumir que Jesucristo es sumamente importante y necesario para nuestra comunión con Dios. Y así podemos pasar al siguiente punto. La comunión se mantiene a través de la obediencia, de la oración, la palabra y el Espíritu Santo. Esta comunión produce fruto espiritual, produce transformación y conocimiento profundo de Dios. Un ejemplo de obediencia, lo cual se mantiene en nuestra comunión, podemos ver el mayor ejemplo de nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Cristo, aún sabiendo todo lo que iba a padecer, todo lo que iba a sufrir, el maltrato, el repudio, sabiendo que iba a sufrir Él mismo la ira de Dios en aquella cruz. Como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No le importó nada, solo obedecer al plan perfecto de Dios, a la voluntad de Dios. Un ejemplo que podemos ver de oración es que podemos poner a Daniel, muy conocido Daniel, una persona que había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Este mismo rey que había publicado un decreto en Babilonia en el cual decía de que si alguno, de que nadie podía adorar, nadie podía alabar a otro que no sea a él mismo. Y a Daniel no le afectó eso, sino que él seguía orando a Dios como lo hacía siempre, 3 veces al día, todos los días. Un gran ejemplo de una vida en oración. Y le costó caro a Daniel el obedecer a Dios. El obedecer a Dios tiene un costo muy caro, y en este caso es que Daniel
fue echado a un foso de leones hambrientos. Pero Dios fue fiel a Daniel, porque a través de un ángel, él mismo cayó la boca de los leones y la mantuvo cerrada, para que Daniel, por el transcurso de esos días, no sea devorado. Y vimos la gloria de Dios, y el mismo Rey dio la gloria de Dios. La comunión se mantiene a través del Espíritu Santo. Y un gran ejemplo de esto es Felipe. Hechos, capítulo 8, versículo 29, dice así. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y junta este carro. Para dar un contexto más amplio, vamos a leer, o le voy a explicar yo rápidamente. Felipe fue avisado por un ángel que decía que tenía que encontrarse con un eunuco. Un eunuco que venía, dice, en su carro para adorar. Y dice que el eunuco venía leyendo la escritura, pero no entendía de qué se trataba. Y esta escritura era sobre Isaías, que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de quien lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este eunuco no sabía de qué se trataba este pasaje. Entonces, Felipe le pregunta: ¿entiende lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿cómo entenderé si nadie me explicase? Y ahí fue cuando Felipe le habló y le dijo quién era esta persona, y era ese mismo Cristo. Felipe, llevado por el Espíritu a predicar el Evangelio, y dice que el eunuco mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco. Dice que el eunuco había visto cierta agua, y dice que le preguntó: ¿qué me impide que yo me bautice? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué le dijo el eunuco con toda fe? Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y dice que Felipe bautizó al eunuco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco que le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces podemos ver que Felipe no era Felipe el Espíritu, sino que era el Espíritu Santo de Dios, llevando, controlando, manejando a Felipe, porque él se dejaba manejar. Ninguna objeción puso Felipe para desobedecer, ni tampoco podía desobedecer, porque como dije, el Espíritu Santo gobernaba la vida de Felipe. Y como decía, él seguía predicando el Evangelio siempre, llevado por el Espíritu Santo. Entonces, si dejamos que todas estas cosas mantengan la comunión con Dios, esto va a producir fruto espiritual, esto va a producir amor, esto va a producir gozo, va a producir paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza ante todas las situaciones, ante cualquier tipo de persona. Esta comunión va a producir transformación y conocimiento profundo de Dios. Salmos, capítulo 25. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará
conocer su pacto. Entonces, podemos ver si en nuestra vida tenemos una comunión verdadera, una comunión íntima, en obediencia, en temor a Dios, vamos a reflejar esta transformación, vamos a reflejar ese conocimiento de Dios, y Dios a través de esta relación que si nosotros tenemos, nos hará saber, como dice acá, su pacto. Nos hará conocer su pacto, nos hará conocer su promesa, nos hará conocer su perfecta voluntad que Él tiene para mí y para vos. Pero si no vivimos una vida en obediencia a Dios, no vivimos una vida de comunión, en relación a Dios, no podemos conocer ninguna de esas cosas. Pero nosotros va a haber muchas cosas que nos van a querer alejar de nuestra comunión con Dios. Y solo lo voy a nombrar. Cosas que nos pueden alejar de la comunión con Dios es el pecado. Uno de los mayores obstáculos que el cristiano tiene que el cristiano debe afrontar para tener una comunión con Dios es el pecado. Cuando pecamos, nos separamos de Dios y rompemos esa relación que tenemos con Él. Otra cosa que nos va a alejar de esa comunión es la falta de oración y la falta de estudio de la palabra de Dios. Si nosotros, como ya nombraba recién, la falta de oración, la falta de estudio, se va a ver reflejada en tu vida. Se va a notar cómo te vas alejando de esa comunión con Dios, cómo te vas alejando de a poco del Señor, hasta alejarte completamente y ya no sentir ningún remordimiento por no haber estudiado su palabra, por no haber orado. La falta de arrepentimiento y confesión. La falta de arrepentimiento y confesión puede obstaculizar la comunión que tenemos con Dios. Cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados y no los confesamos, no podemos experimentar esa libertad y la paz que viene de Dios. La confesión y el arrepentimiento es un factor importante para restaurar esa comunión con Dios que perdimos. Y hay muchas cosas que podemos nombrar que nos alejan de Dios. Y solo voy a nombrar una más, que es la idolatría. Una de las mayores cosas que nos aleja de la comunión con Dios, sí pueden ser distracciones, pueden ser afanes, cosas de este mundo, trabajo, dinero, qué voy a comer, qué voy a vestir, no tengo trabajo, y podemos seguir y seguir. Pero hay algo que nos va a alejar y mucho, y se va a notar, y es la idolatría. En el Antiguo Testamento la idolatría hacía referencia a imágenes, hacía referencia a ídolos, como podemos nombrar a Cera, Tarot, Moloch, vamos a seguir así. Pero, ¿cómo lo podemos reflejar en esta vida? Dice que el exceso de algo es malo. Y ahora quisiera ver un video. Quisiera que veamos un video en el cual vamos a mostrar una de las mayores idolatrías de este mundo. Algo que alejan a las personas que no son creyentes de Dios, porque toda su vida, todo su entorno, toda esa persona se maneja en esa cosa. Y aún también nosotros como creyentes, porque como le dije, lo tenemos en la palma de nuestra